las generalidades acerca de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Estamos en un mes muy importante para esta patología debido a que hace poco, el 11 de abril nada más, se celebra a nivel mundial el Día de la Enfermedad de Parkinson, ¿no? Es una fecha importante debido a que la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, hace referencia precisamente en 1997 a que en honor a la fecha de nacimiento de James Parkinson, un médico que vamos a empezar a describir, ¿no?, en breve, pues se fija este término, ¿no? Y se define esta fecha como, pues, conmemorativa, ¿no? Para precisamente acerca de la enfermedad de Parkinson, bueno, y que tenga un alcance a nivel global, ¿no? Es el contenido el cual pretendemos presentarles el día de hoy, para el cual trataremos de ser breves y también darles algunas explicaciones de forma general y ser específicos en algunos puntos, ¿no? Pues bien, empecemos. De manera introductoria tenemos que mencionar, ¿no? Enfermedad de Parkinson hace referencia al médico británico James Parkinson, ¿no? El cual fue el primero en describir ciertas características clínicas en estos pacientes, ¿no? Esto lo realizó aproximadamente en el año 1817 en su ensayo Shaking Palsy, ¿no? Que pues lo conocemos nosotros como parálisis agitante. En aquel entonces hacía una descripción breve de 3 pacientes suyos y a la vez 3, en este caso, personas que pues eran prácticamente ambulatorias, en las cuales notaba cierta particularidad, ya sea al momento de caminar, la presencia de un temblor, la lentitud en su desplazamiento, pues por esta razón es que lo denominó bajo ese nombre, ¿no? Parálisis agitante. Y bueno, a medida que avanzó el tiempo, pues otro médico famoso, en este caso relevante para la neurología, el doctor Jean-Martin Charcot, años posteriores ya fija el término, ¿no? Como enfermedad de Parkinson, en honor precisamente a su descubridor. Bien, como definición podemos plantear que estamos ante un trastorno neurológico multisistémico, ¿no? Hoy en día se hace mucha énfasis en este término debido a que la enfermedad pues no solo se limita a la presencia de síntomas motores, sino tiene un carácter multisistémico, el cual vamos a ir viéndolo, que es de carácter progresivo y por esta razón se le pasa a denominar que viene a ser un cuadro neurodegenerativo, ¿no? Entonces, clínicamente va a presentar algunas características motoras y patológicamente va a existir una neurodegeneración específicamente en zonas especiales del sistema nervioso central y a base del depósito de precisamente esta proteína que viene a ser la alfa-sinucleína, ¿no? Dentro de los datos en la epidemiología, pues tenemos cifras como la incidencia y la prevalencia, las cuales en este caso vemos primero acá, ¿no? En cuanto a la prevalencia, estamos viendo que a partir de los 40 años de edad, pueden encontrarse casos, incluso en población más joven, pero cuando superamos esta barrera de los 60 años en adelante, hay un crecimiento a manera exponencial, ¿no? Entonces, es ahí donde se presentan la mayor cantidad de casos, ¿no? Si hacemos una comparación en relación a 1000 individuos, estamos hablando que mayores de 60 estamos por cifras de 500 en cuanto a la prevalencia. Y en cuanto a la incidencia, casi tiene una curva muy similar, ¿no? Tal vez aquí sí apreciamos una cierta diferencia en relación al género, ¿no? Con cierta predominancia para el sexo masculino, a diferencia del femenino, en una proporción de 2:1. Algunos lo plantean 1.5:1, pero esto es variable dependiendo de la localización, ¿no? Igual, superando la barrera de los 60 años, tiene un crecimiento, podríamos decir, exponencial, ¿no? Haciendo y dándonos datos de que aproximadamente de 47 a 77 casos podemos encontrar dentro de 100,000 personas cuando superan los 45 años. Pero si esto se estrecha a mayores de 65,
pues sube, ¿no? Vemos cómo se duplica o se triplica de 108 a 212 casos aproximadamente. Pues bien, ya habíamos mencionado que la proporción es de 2 a 1. Algunos estudios reportan pues que hay cierto predominio en cuanto a la raza negra y asiáticos, pero esto es variable también. Pues no, porque se ha demostrado que comparando, en este caso, el depósito de alfa-sinucleína, casi presentan en la misma proporción personas de diferente etnia, ¿no? Entonces, es simplemente un hallazgo que se identifica. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro medio acerca de la enfermedad de Parkinson? Es cierto, faltan muchos estudios aún, pero tenemos algunos datos publicados. Esto pertenece a una revista chilena, por ejemplo, en el cual se describe que existe aproximadamente 30,000 personas, ¿no?, con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson en Perú, lo cual nos da cifras, pues, preocupantes, ¿no? Debido a que si hablamos en una población mayor de 40 años, podemos encontrar 1 de cada 250 personas. Si el grupo es más selecto, mayores de 65 años, estamos hablando de que pueda estar presente 1 de cada 100. Y si es mayor de 80 años, 1 de cada 10 personas, lo cual lo hace sumamente prevalente, ¿no? Y por esa razón pasa a denominarse, pues, la segunda patología neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial, lo cual debe preocuparnos, ¿no? Tanto porque en algún momento en nuestra parte laboral vamos a ver estos pacientes, pero el entorno familiar no es muy lejano. Acerca de la etiología, si bien es cierto, se sabe mucho acerca de la fisiopatología, aún existe cierta incertidumbre en cuanto al origen, ¿no? Se la cataloga como multifactorial porque vemos que va a existir situaciones dentro de las cuales cada uno repercute, ¿no?, en el desarrollo de esta enfermedad. Como podemos ver acá, ¿no?, si bien es cierto, aparte todo de acuerdo al punto principal, que es la acumulación de esta proteína mal plegada, que es la alfa-sinucleína, pero a esto se suman, como vemos, la exposición a tóxicos, acerca de los estilos de vida, los factores medioambientales, ¿no?, la microbiota intestinal, y no solo eso, sino factores genéticos. Todos ellos pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Parkinson en una persona predispuesta, obviamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a haber, pues, alteraciones a nivel del sistema de la ubiquitina proteosoma, una disfunción lisosomal, se va a generar neuroinflamación, va a haber una disfunción mitocondrial, se producen especies reactivas de oxígeno y, por supuesto, la edad de por sí también ya es un factor de riesgo importantísimo. Y pese a todo ello, hay factores que aún no los conocemos. Todos esos contribuyen al final para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad de Parkinson. Por esa razón se la cataloga aún como multifactorial, ¿no? Pero hoy en día se ha avanzado mucho en la parte genética y pues esperemos que con el tiempo nos puedan dar algunas pistas, sobre todo en cuanto a la opción terapéutica. Acerca de la fisiopatología sí se tiene mucho más claro, ¿no? Como vemos acá, esta imagen representa una estructura a nivel del cerebro, o básicamente del tronco encefálico, que corresponde al mesencéfalo, ¿no?, donde vemos claramente la comparación en una persona normal y en una persona con enfermedad de Parkinson. Vemos un área que le denominamos la sustancia negra pars compacta nosotros, en la cual pues tiene cierta coloración, debido a que aquí vamos a encontrar neuronas que producen dopamina, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se pierde, existe una neurodegeneración que es al inicio selectiva de la dopamina y por ende hay una menor densidad de estas neuronas y por ende pues la neurotransmisión precisamente se ve pues alterada, ¿no? ¿Qué va a generar esto? O se genera a base precisamente del depósito de estas proteínas, las alfa-sinucleínas que van a constituir los cuerpos del ego, ¿no? Entonces, inicialmente la dopamina es el principal neurotransmisor afectado, pero no solo a nivel de la sustancia negra, ya vamos a ver que también se implica la vía misma por la cual, ¿no?, este neurotransmisor ejerce su función, que es a nivel del sistema nigroestriatal. Pero
A medida que avanza la enfermedad, vamos a tener compromiso en otras vías, ¿no? Como la mesocortical, la mesolímbica o la tuberoinfundibular, por ejemplo, donde ya tienen que ver otros neurotransmisores como la noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Una disregulación a nivel de la transmisión de estos va a generar la presencia de otros síntomas, como ustedes pueden ver, a nivel cognitivo, a nivel de la memoria, los estados de ánimo, entre otros, ¿no? Y eso explica mucho de por qué un paciente con enfermedad de Parkinson no solo es temblor, como habitualmente lo conocemos, ¿no? Ahora, hace años ya Bragg plantea, mediante su hipótesis, cuál podría ser la forma de inicio de la enfermedad, ¿no? La cual lo cataloga en estadios. Se plantea que tiene un curso ascendente, ¿no? Inicia a nivel del tronco encefálico en los primeros estadios, precisamente el depósito, ¿no? De estos cuerpos de Levy, y va ascendiendo, ¿no? Al tronco encefálico, vamos por bulbo raquídeo, protuberancia en las fases iniciales y también el compromiso a nivel del bulbo olfatorio, lo cual podría dar ciertos síntomas prodrómicos como algún compromiso autonómico, la disfunción olfatoria o la anosmia, ¿no? Que muchas veces la tomamos en cuenta dentro del diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La enfermedad progresa, vamos a los estadios 3 y 4, en los cuales ya prácticamente compromete el mesencéfalo y ciertas áreas a nivel de la corteza cerebral, el depósito de estos cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces aquí es donde se presentan los síntomas motores típicos, clásicos, como la bradicinesia, el temblor, la rigidez, pero no solo eso, sino por el compromiso cortical y de otras áreas, también podemos encontrar trastornos a nivel del sueño, ¿no? En estadios más avanzados como el 5 y el 6, pues ya prácticamente esto se hace mucho más generalizado a nivel cortical, a nivel del tronco encefálico y pues vamos a tener un compromiso clínico mucho mayor que afecta prácticamente todas las esferas, ¿no? Acerca de, bueno, igual continuando con esta fisiopatología, es preciso mencionar esto y tal vez algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Es que a medida que avanza la enfermedad, nosotros normalmente a un paciente en una etapa premotora casi no la identificamos, ¿no? Lo identificamos cuando el paciente presenta temblor o está lento, ¿no? Y básicamente eso depende por diferentes circunstancias. Lamentablemente, este estadio inicial, donde el temblor predomina o la lentitud y bradicinesia, pues ya hay una neurodegeneración, una pérdida de estas neuronas dopaminérgicas aproximadamente mayor a un 50%, ¿no? Quiere decir que antes de eso, pues la enfermedad ya avanzó, ¿no? Normalmente aquí es donde damos tratamiento y obtenemos una muy buena respuesta de los síntomas motores, ¿no? Pero la enfermedad avanza cuando esta neurodegeneración ya supera el 70%, muchas veces el tratamiento con levodopa que le damos, pues ya no hay una recuperación total, ¿no? Viene a ser parcial, pero no solo eso, sino que también va a haber una adaptación anormal a nivel del sistema nigroestriatal y eso va a generar complicaciones, ¿no? Como pueden ser las disinesias o ya vamos a ver las fluctuaciones. Es por eso que es complejo el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Bueno, acerca de la histopatología, pues es claro, ¿no? Vemos acá cortes anatomopatológicos en una persona normal, en la cual vemos el área oscura que corresponde a la sustancia negra, la pars compacta, ¿no? Y en contraposición a ello, una persona con enfermedad de Parkinson, en donde es evidente, ¿no? La claridad, la pérdida precisamente de esa población de neuronas dopaminérgicas a nivel de la pars compacta. Y esto también en los cortes histológicos, pues se puede evidenciar en una tinción de Nils, ¿no? Donde acá es bien evidente, ¿no? La presencia de neuronas dopaminérgicas y pues en este corte ya no, ¿no? En un paciente con enfermedad de Parkinson. Bueno, acerca de las características clínicas, es importante no olvidarse de esta imagen, el iceberg de la enfermedad de Parkinson. Ya les había mencionado que cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, temblor se nos viene a la cabeza, rigidez se nos viene a la cabeza, bradicinesia como síntoma cardinal y algunos problemas a nivel postural.
Pero miren ustedes todo lo que no vemos, ¿no? Porque es común que los pacientes nos pregunten, o los familiares, pero doctor, si tiene Parkinson, ¿por qué alucina? ¿Por qué está con síntomas demenciales? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué tiene depresión? ¿Por qué le duele? ¿No? ¿Por qué es que ha perdido la capacidad de la olfacción? ¿Por qué ya no puede deglutir? ¿Por qué se estriñe? ¿No? O por qué, bueno, hay ciertos compromisos a nivel del comportamiento, conducta, ¿no? Entonces es porque son los síntomas no motores, los cuales representan una mayor cantidad, los cuales no debemos dejar pasarlos bajo una evaluación rigurosa, ¿no? Es importantísimo hoy en día darle la importancia a estos síntomas, los cuales vamos a describirlos, ¿no? Bueno, hablando de los síntomas motores, como les había mencionado, bradicinesia es el síntoma cardinal, el cual no debe estar ausente, en este caso en un paciente con enfermedad de Parkinson. Se la define como la disminución de la velocidad y a la vez de la amplitud del movimiento, de movimientos continuos. No es por eso que se vuelve lento, los pacientes se vuelven lentos. Pero no solo eso, sino puede haber rigidez, el cual se caracteriza por una mayor dificultad para el movimiento pasivo, ¿no? El temblor, el cual tiene ciertas características, como vemos en el gráfico, es un temblor en reposo, es la característica, ¿no? Que lo diferencia de otros tipos de temblor. Generalmente es unilateral en un lado del cuerpo y pues que muchas veces se pierde cuando el paciente hace una acción determinada, ¿no? Y bueno, en estadios más avanzados vamos a ver que va a haber problemas acerca de la estabilidad postural, ¿no? Vemos acá cómo hay un cierto grado de encorvamiento. Pero no son los únicos, ya habíamos mencionado que se pueden presentar conforme avanza la enfermedad, alteraciones a nivel de la postura, ¿no? La disartria, la dificultad para articular palabras, la disfagia, que viene a ser la dificultad para la ingestión, ¿no? De alimentos, les va a bajar el volumen de la voz, cosa que se conoce como hipofonía, muchas veces requieren aparatos para que puedan amplificar precisamente eso y puedan comunicarse, una congelación de la marcha, ¿no? En la cual se va a caracterizar pues por el arrastre de los pies sobre el piso, ¿no? Algunos le dicen la marcha festinante, alteraciones a nivel del equilibrio. Estos pacientes no tienen la particularidad de como nosotros poder hacer cambios de direcciones, ¿no? O ante cierto cambio o estímulo, pues esto puede generar caídas muchas veces. El cambio a nivel de la escritura, su letra se vuelve cada vez más pequeño precisamente por estos fenómenos motores de la bradicinesia y la rigidez, ¿no? Son signos que los vamos a encontrar conforme la enfermedad avanza. Este gráfico igual pretende más o menos mostrar los síntomas motores, sobre todo. Vemos que un paciente al reposo empieza a presentar el temblor, pero si pedimos una acción específica como levantar en este caso el vaso, ese temblor desaparece, ¿no? Por eso lo catalogamos como temblor de reposo, ¿no? La bradicinesia, la disminución de este movimiento y amplitud, ¿no? En cuanto a su velocidad y amplitud, y bueno, la rigidez y otros problemas a nivel de la marcha y la postura, ¿no? Acá se le da cierto grado de estadiaje, la persona empieza al inicio totalmente independiente, pero la conclusión final pues va a ser una persona dependiente, ¿no? Acerca de las alteraciones de la postura, pues también es frecuente, pero ya en estadios avanzados, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, dentro de ellos hay una cierta inclinación hacia adelante mayor a 45 grados, se la describe, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la columna dorsolumbar, que en el término semiológico se la conoce como camptocornia, ¿no? Pero no es la única, sino también podemos ver que hay cierta inclinación, lateralidad. Si es mayor a un 10%, pues ya estamos hablando de un síndrome de Pisa, ¿no? Como referencia nada más, entre otras que también se pueden presentar. Continuamos con las características clínicas y ahora es preciso mencionar los síntomas no motores, ¿no? Los cuales pues también implica suma importancia al momento de evaluar a nuestro paciente, ¿no? Pueden presentarse síntomas psicóticos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a ver desórdenes en el control de impulso, alucinaciones.
trastornos del sueño, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado síndrome de piernas inquietas y más común los trastornos de la conducta del sueño REM, en el cual pues el paciente, por más que está dormido, puede ejercer ciertos movimientos, ya sea sacudidas de las manos, los pies o incluso hablar. Y esto puede ser en cierta forma peligroso para el paciente o para el acompañante del paciente muchas veces, ¿no? Apnea del sueño también está presente, ¿no? La disfunción autonómica, ¿no? Va a haber trastornos gastrointestinales, básicamente constipación tal vez es lo más frecuente, ¿no? Entonces, debemos reconocerla, ¿no? Hipotensión ortostática, es decir, que mi paciente de lo que está recostado se para súbitamente y tiene una especie de colapso, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las que debemos tener mucho cuidado con estos pacientes. La disfunción sexual también es un síntoma a veces no muy indagado, tanto por los médicos ni los familiares, ¿no? Pero él llega a tener cierta afectación en el paciente, así que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Trastornos sensoriales, dolor, adormecimientos, típicos de estos pacientes, ¿no? La presencia de disminución de la olfacción, la anosmia o la geusia, ¿no? No solo eso, sino también alteraciones del estado de ánimo. Aproximadamente un 50, 60, hasta 70% de los pacientes está presente estas condiciones como la depresión, ansiedad y apatía, ¿no? Y muchas veces no las tomamos en cuenta. Implica tratamiento. Obviamente es un poco más complejo cuando el paciente padece de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, ya en estadios más avanzados, de hecho que va a haber un compromiso cognitivo, como les mencionaba, que va a repercutir a nivel del juicio, del planeamiento, de la función ejecutiva, ¿no? La parte visoespacial con la orientación, se pierden, se desorientan, ¿no? Ya no reconocen familiares, pues bueno, hasta llegar al punto en el que llegan a un estadio de demencia, ¿no? Entonces, acerca de todos estos síntomas que yo les había mencionado, lo podemos nosotros localizar en relación al tiempo, ¿no? Y también tomar en cuenta acerca de los estadios que puede haber en la enfermedad de Parkinson. Nosotros estamos acá habitualmente, ¿no? Hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson cuando encontramos la lentitud, en este caso, que viene a ser la bradicinesia, rigidez o temblor, pero fíjense cómo es que inicialmente el paciente ya puede presentar síntomas antes del diagnóstico, ¿no? Que corresponden a la fase prodrómica. Y clásicamente en rojito están marcados, constituyen los síntomas prodrómicos que puede presentarse en un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Desórdenes de la conducta del sueño REM, la constipación, la pérdida de la olfacción y trastornos depresivos, ¿no? Pero a medida que la enfermedad avanza, vamos a ir viendo cómo es que se agregan los síntomas no motores, ¿no? Que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y no solo eso, sino también la progresión de los síntomas motores. Empieza a aparecer las complicaciones tardías, como las fluctuaciones y las disinesias, que vienen a ser movimientos involuntarios también, pese a que toman medicación, ¿no? Muchas veces atribuidas al tratamiento con levodopa. Bueno, en estadios avanzados ya el paciente pues pierde ciertas capacidades, ¿no? Ya no es capaz de valerse por sí mismo, ya no camina, ¿no? Ya no come. Vemos en la deglución, la parte cognitiva está alterada, pues lo cual al final se desencadena y llegamos a la fase final de la enfermedad, ¿no? Bueno, Juan Millar anteriormente ya había hecho una clasificación, ¿no? Acerca de la severidad, de la gravedad de los pacientes, ¿no? Según criterios clínicos. Y es sencillo, como ustedes pueden ver ahí, lo cataloga en 3, leve, moderado y severo, de los cuales cada uno tiene nivel, ¿no? Hasta el número 5. En el nivel 0 no hay enfermedad. Del nivel 1 hablamos de una persona que presenta síntomas unilaterales, es decir, puede haber temblor, rigidez en algún lado del cuerpo, ¿no? Pero que no repercuta su capacidad funcional. Se vala por sí mismo el paciente, ¿no? En el nivel 2 los síntomas son bilaterales y sin embargo, no tenemos el compromiso del equilibrio. Si hablamos de un nivel 3, ya estamos hablando de que los síntomas son bilaterales. Hay un compromiso del equilibrio, sin embargo, el paciente todavía es autónomo, puede hacer sus actividades.
En el nivel 4, que ya corresponde al estadio severo, ¿no? El paciente tiene una incapacidad grave, aún puede caminar, ¿no? O permanecer de pie sin ayuda, pero ya en un estadio 5 está confinado, ¿no? Ya sea una cama o silla de ruedas y pues sin ayuda no es capaz de realizar alguna actividad. Acerca del diagnóstico, ya habiendo conocido la parte principal, ¿no? De la enfermedad de Parkinson, bueno, hace muchos años atrás trabajábamos con los criterios propuestos, ¿no? Por la Queen Square, del Banco de Cerebro de Londres, ¿no? El cual los propusieron en 1988, que se han modificado por el en este caso la MDS, ¿no? La Movement Disorder Society, quien en el 2015 plantea nuevos criterios diagnósticos que en cierta forma tienen mucha similitud a los que anteriormente ya veníamos trabajando, ¿no? Inicialmente sale pues para grupos de estudio, básicamente, esa era su finalidad, pero 2 años, 3 años más tarde ya lo recomiendan dentro de la práctica habitual, ¿no? Y bueno, este cuadro pretende prácticamente mencionar los criterios diagnósticos, es un poco denso como lo pueden ver ahí, pero básicamente lo catalogan en dos grandes grupos, ¿no? La enfermedad de Parkinson clínicamente establecida y la enfermedad de Parkinson clínicamente probable, ¿no? De las cuales tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿no? Mandatorio, sí o sí, tiene que estar presente la bradicinesia, como habíamos mencionado en un inicio, y a esto se le suma, ya sea uno o dos síntomas más, motores más, como pueden ser el temblor o la rigidez. Empezando de ahí, ya se viene a sumar criterios de soporte, la ausencia de estos criterios de exclusión y pues lo novedoso para esta clasificación o para la definición de estos criterios es la presencia de las banderas rojas, ¿no? Les dejo igual la presentación para que ustedes también las puedan ver, ¿no? Pero más o menos acá podemos ver dentro de los criterios de soportes que el paciente que tenga este claro parkinsonismo debe tener una muy buena respuesta al tratamiento con dopamina, ¿no? No solo eso, que el temblor pues generalmente afecta a las extremidades de forma asimétrica, puede presentarse disinesias debido a o inducidos por la levodopa, ¿no? La presencia de la anosmia, como les había mencionado, la pérdida de nervación simpática, ¿no? A nivel cardíaco también. Y bueno, es importante diferenciarlos y dentro de un punto corresponderá al médico especialista ir, ¿no? Descartando todos estos criterios de exclusión debido a que hay otras patologías que podríamos decir, imitar una enfermedad de Parkinson que constituye parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Los otros tipos de parkinsonismo, ya sean neurodegenerativo o aquellos que sean inducidos por sustancias específicas, ¿no? Acerca del rol de la neuroimagen, ¿no? Muchas veces nos preguntan, doctor, mi familiar tendrá enfermedad de Parkinson, le hice una resonancia y salió normal, ¿es posible eso? Nos mencionan, ¿no? Vemos hoy en día que puede ayudar, por ejemplo, acá el ultrasonido, la ecografía, hay algunos hallazgos que en cierta forma no son específicos de Parkinson, pero podrían corresponder a un tipo de parkinsonismo, puedan ayudar. En este caso, esto representa el mesencéfalo, ¿no? Y en una persona normal, pues existe un área que podría corresponderse a una mayor hiperecogenicidad que corresponde a la sustancia negra Pax compacta, la cual se pierde en una persona con enfermedad de Parkinson, ¿no? Se hace, que presenta una mayor hiperecogenicidad, ¿no? Solo que es operador dependiente, así que muchas veces nos limitamos un poco al informe que nos lo dan, ¿no? Ahora, acerca de la resonancia, pues sí, ¿no? Puede contribuir en algunos casos, sobre todo en estadios más avanzados, permite evidenciar este signo que seguramente algunos de nosotros lo conocemos, ¿no? En una persona normal se diferencia muy bien la sustancia negra, en este caso vienen a llamarse nigrosomas, ¿no? Vemos un área que queda con hiperseñal y sobre dos que corresponden a una hiposeñal, ¿no? Muy similares a la cola de una golondrina. Entonces, en una
en un paciente con enfermedad de Parkinson se pierde esa característica y por eso es que muchas veces pasan a denominar la pérdida del signo en la cola de la golondrina como una señal de enfermedad de Parkinson, pero puede estar presente en otros tipos de parkinsonismo. La utilidad de las neuroimágenes, sobre todo la resonancia, es para pues descartar que no sean otros cuadros que puedan producir síntomas parkinsonianos. Esa es su principal utilidad. Esperamos que salga normal, ¿no? Pero la neuroimagen funcional es la que actualmente puede ayudar un poco más y para eso hacemos uso tanto del SPECT, la tomografía computarizada por emisión de fotón único, o la PET, que es la tomografía por emisión de positrones, en las cuales claramente vamos a ver diferencias en una persona normal con una persona con enfermedad de Parkinson, donde el metabolismo en cierta forma está reducido en determinadas regiones, en este caso que tengan que ver con el sistema nigroestriatal, ¿no? Bueno, y acerca del tratamiento, ¿no? La enfermedad de Parkinson ya hemos visto que es muy complejo, pero debe abordarse desde diferentes perspectivas. Y ojo, es individualizado, mucho tiene que ver con el paciente, ¿no? Podemos hablar de un tratamiento neuroprotector, el cual está dirigido a frenar la naturaleza progresiva de esta enfermedad. Podemos hablar de un tratamiento restaurador, el cual pretenda reemplazar las neuronas perdidas y otra vez restablecer estos circuitos que se han alterado, lo cual aún es difícil, complejo y está en estudio, ¿no? Todavía no hay muchas cosas claras respecto a esto, ¿no? Hay ciertas medidas que puedan beneficiarlos, sí, y en lo único que nos quedamos es en el tratamiento sintomático, el cual va dirigido a aliviar básicamente los síntomas motores y en algunos casos los síntomas no motores, ¿no? Pero la enfermedad sigue progresando. Estos son los medicamentos que utilizamos principalmente, ¿no? Los cuales están muy relacionados dentro del mecanismo de acción. Básicamente, lo principal es la levodopa. Ya hace más de 50 años de su descubrimiento, sigue siendo hoy en día el medicamento de elección para el tratamiento de los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson, la cual puede tener cierta acción a nivel periférico o a nivel central. Y precisamente para que no tenga un metabolismo inadecuado, muchas veces se acompaña de otro tipo de compuestos como la benseracida carbidopa, ¿no? Pero no son los únicos. Podemos hacer de que esta levodopa funcione mejor, que tenga una mayor duración en cuanto a sus efectos, porque es lo que va a beneficiar al paciente y para eso no hacemos uso de otros grupos farmacológicos, por ejemplo, los inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa, ¿no? Los ICOM como el entacaponio, picaponio, tolcaponio, los cuales lo utilizamos más en estadios ya avanzados, cuando hay presencia de discinesias o fluctuaciones. Asimismo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Los cuales contamos con, a lo mejor, la selegilina, la más conocida, pero hay otros como la rasagilina, la safinamida también, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Dentro de ellos el pramipexol, a lo mejor el más conocido, los cuales en cierta forma actúan a nivel de los receptores postsinápticos y favorecen la acción precisamente de la poca dopamina que tiene el paciente o la que ingresa de forma periférica, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es pues que el levodopa sigue siendo nuestro fármaco principal en cuanto al tratamiento de los síntomas motores, ¿no? Y dentro de lo sintomático, pues la enfermedad avanza, es lo que dijimos, y en estadios avanzados nos podemos valer de la cirugía, el cual trabajamos muy de la mano con los neurocirujanos, ¿no? Y básicamente acá lo que hacemos es la estimulación cerebral profunda, como ustedes pueden ver, ya sea mediante un mecanismo de lesionotomía o estimulación, se insertan ciertos electrodos dirigidos a zonas específicas del cerebro, como puede ser el núcleo subtalámico o el globo pálido. Y esto puede mejorar en un 50% la sintomatología del paciente, pero ya estamos hablando de, como les mencionaba, estadios bien avanzados, ¿no? Así como también la vagotomía, ¿no? Se ha mostrado que tiene buena eficacia. Entonces, dentro de lo que corresponde al tratamiento, una vez identificado a nuestro paciente con bradicinesia y la presencia ya sea de rigidez o temblor, estamos hablando de un parkinsonismo, ¿no? Entonces, estamos en la obligación de iniciar un tratamiento médico si es que esto repercute el estado del paciente, ¿no? Funcional sobre todo.
y pues empezaremos nuestros tratamientos a base de levodopa, los cuales pueden ir asociados a los otros medicamentos que les he mencionado de las otras familias, ¿no? Agonistas dopaminérgicos, los IMAO o en algunos casos los anticolinérgicos, que se prefiere solo cuando el predominio es más temblor, ¿no? Y en población joven. Pero lo que no debemos olvidarnos es este cuadro que viene acá a su costado. Ya debemos nosotros empezar acerca de las medidas no farmacológicas, actividad física, terapia psicológica, terapia ocupacional, de lenguaje, prevención de caídas, ¿no? Entonces, es lo que debemos en realidad empezar con nuestro paciente. Perfecto, lo detectamos y hacemos una referencia adecuada al especialista, pero nosotros en cualquier otro punto o centro de salud contamos con personal capaz de poder brindar orientación y recomendaciones acerca de la terapia no farmacológica y debemos hacerlo. Es lo que va a retrasar la progresión de la enfermedad y lo que tiene mayor evidencia actualmente, ¿no? La enfermedad progresa, se hacen uso y se combinan otros medicamentos, como habíamos mencionado, la amantadina en caso de que haya presencia de discinesias, ¿no? Hasta llegar al punto donde nos valemos, pues, de otro tipo de estrategias como la cirugía o la misma levodopa en forma de infusión a nivel enteral, ¿no? Que nos pueden disminuir los síntomas motores, sobre todo. Esto tiene sus estadios, sus fases, podríamos decir. Obviamente al inicio hay una muy buena respuesta a la levodopa, ¿no? Por eso es que lo conocen otros como el periodo de luna de miel, en la cual durante el primer año el paciente es capaz de volver a su estadio inicial, ¿no? A cuando era totalmente funcional. Pero la enfermedad avanza, ¿no? De 3 a 7 años, se hace avanzado de 5 a 10, hasta que pues en la parte final, 15 años aproximadamente, el paciente fallece, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que hay, ¿no? Este gráfico lo que pretende es mostrar lo siguiente. Cuando diagnosticamos un paciente con enfermedad de Parkinson, aún tiene una reserva, ¿no? Una capacidad, una cierta cantidad de neuronas dopaminérgicas. Cuando nosotros administramos la dopamina, vemos que se crea una ventana terapéutica. A medida que va avanzando el tiempo, esta ventana terapéutica disminuye porque cada vez nos quedamos con menor población de neuronas dopaminérgicas, hay una mayor neurodegeneración. Por lo tanto, el medicamento tiene el mismo mecanismo de acción, la levodopa, solo que ya sale fuera de su objetivo, de su ventana terapéutica. Ahí es donde se presentan las complicaciones, dentro de ellos las fluctuaciones motoras, cuando nos vamos hacia arriba y el movimiento predomina, ¿no? Que viene a ser en periodos de ON, o las discinesias muchas veces, ¿no? Y cuando la dosis de levodopa es insuficiente, ¿no? Y nos quedamos prácticamente sin dopamina, y pues aquí nos quedamos congelados los periodos de off, ¿no? Entonces son las dos complicaciones principales tardías que se presentan en la enfermedad de Parkinson. De manera similar, acá vemos cómo es que la dopamina tiene cierta acción y a medida que avanza, progresa la enfermedad, nuestra ventana terapéutica se corta y empiezan a aparecer estos periodos de on y estos periodos de off, las famosas discinesias, lo cual complica mucho más nuestro tratamiento, ¿no? Y pues bueno, por eso es que se convierte en un arte, ¿no? Al momento de poder nosotros tratar este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué concluimos, no? Dentro de ellos, yo creo que el mensaje que nos debemos llevar es que enfermedad de Parkinson es de carácter multisistémico, así que no solo es temblor, bradicinesia o rigidez, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo meramente clínico, ¿no? Es lo que no debemos olvidar. Así que la resonancia no es preciso pedirla si es que tenemos criterios clínicos bien claros, con una buena respuesta a levodopa. No es necesario, y más aún en nuestro medio, que los recursos no nos sobran, ¿cierto? Los síntomas no motores tienen un gran impacto en la calidad de vida y eso ya lo hemos visto. Muchas veces nos dedicamos a controlar el temblor, pero los síntomas motores siguen generando mucha preocupación y discapacidad en estos pacientes. El tratamiento sintomático está a base de la levodopa y pues es importante brindar las estrategias no farmacológicas y esto no hay excusa, lo podemos hacer en cualquier nivel de atención. Así que espero que
la información haya podido llegar y si es que hubiese preguntas, estaremos atentos para responderlas. Gracias. Muchas gracias, doctor André. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a que puedan realizar sus preguntas a través de la plataforma del chat en esta plataforma Meet. A ver, tenemos aquí, doctor André, la primera pregunta que nos dice es de Fernanda. Buen día, doctor. Felicidades por su ponencia, muy otorgante. Y pregunta, doctor, ¿el Parkinson puede ser hereditario? Perfecto, es una muy buena pregunta debido a que nos saca de dudas, yo creo que a un montón de familiares, pacientes incluso, ¿no? Debido a que puede ser hereditario en un 10 a un 15%. No es lo más frecuente. Sin embargo, estamos planteando la naturaleza multifactorial en el cual tiene mucho que ver los genes, ¿no? Las mutaciones que existan a nivel genético, ya sea en sus diferentes presentaciones, ¿no? Van a generar este problema, ¿no? Pero no implica el hecho de que, pues, mi padre, mi abuelo hayan tenido enfermedad de Parkinson para que yo pueda desarrollarla. Hemos visto que es multifactorial, hay varios factores ambientales, tóxicos, metabólicos, y si tenemos una predisposición genética expresando los genes, ¿no? Que habíamos puesto ahí, incluso hay más, podemos con los años desarrollar la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero existe una población, como les mencioné, de un 10 a un 15%, el cual puede ser estrictamente hereditario su naturaleza, ¿no? No es lo más frecuente, pero puede ser. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta que dice, ¿el Parkinson puede presentarse por un traumatismo encefalocraniano? Ya, perfecto. Bueno, no es muy frecuente, ¿no? Que se produzcan secundario a este tipo de traumatismos. Lo que esperamos ante un traumatismo encefalocraniano es que se presenten algunas lesiones estructurales a nivel cerebral, pero en determinadas zonas, dependiendo del impacto y de la lesión. Si es que por A o B se genera a lo mejor un área hemorrágica en determinada zona que involucre el sistema nigroestriatal, podría generarse un parkinsonismo, pero no una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, es poco probable de que la enfermedad se presente por un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? De ahí tenemos otra pregunta, ¿no? De Yuri Mendiola, donde nos indica de que en caso de la presencia de síntomas psicóticos y o esquizofrenia, se recomienda algún antipsicótico que permita la producción de dopamina en la vía nigroestriada, ya que estos medicamentos antagonizan la síntesis precisamente de esta, ¿no? Entonces, y a su vez, concomitantemente se presenta ansiedad o en mayor caso depresión. Esto es muy importante debido a que, y tal vez mejor con el tiempo se pueda plantear una presentación acerca de los síntomas no motores, ¿no? Que son un montón en realidad. Pero la MDS, la Movie Disorder Society, también planteó mediante una guía el tratamiento para precisamente estos síntomas. Si bien es cierto, son pocos los que tienen cierta recomendación alta, pero hay, por ejemplo, dentro de los síntomas psicóticos que se menciona, bueno, de cabeza, pues nos podemos valer básicamente de dos, ¿no? Uno de ellos es la clozapina y la quetiapina, quien pese a actuar sobre determinados receptores, se ha mostrado que tienen mayor beneficio y menor parkinsonismo secundario, ¿no? Que generalmente sí lo producen los antipsicóticos típicos, los de primera generación. La venlafaxina también muchas veces está indicada dentro de lo que corresponde al tratamiento, ya sea de ansiedad, depresión, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y aquellos duales, ¿no? Ellos podrían, en cierta forma, contribuir a la mejoría del paciente, pero pues muchas veces también no contamos con estos medicamentos, ¿no?
Entonces, en lo posible, tratamos de armar, buscar estrategias siempre bajo el apoyo de las no farmacológicas para tratar de controlarlo, ¿no? Ahora, cuando los síntomas psicóticos progresan aún más, pues obviamente este tratamiento implica la coadyuvación, pues, ¿no? Por otras áreas como psiquiatría. Pero al menos dentro de lo que me plantean en la pregunta, podemos hacer usos de esos fármacos, obviamente bajo una respectiva observación y vigilancia, a base de quetiapina, clozapina, ¿no? La venlafaxina principalmente. Otra pregunta que me ponen es ¿cuál es el cuidado de un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Y es que eso va a depender mucho del estadio en el cual se encuentra el paciente. Habíamos mencionado que en una etapa inicial el paciente pues no manifiesta síntomas motores, la fase prodrómica sobre todo, ¿no? Que tengo problemas durante el sueño, es bastante frecuente, que se va estreñiendo, es bastante frecuente, que hay cambios en el humor, depresión, ¿no? Entonces, a lo mejor esto no nos permita diagnosticar un paciente, pero sí nos permite tenerlo en nuestro radar, ir observando, vigilándolo cada cierto tiempo, ya recomendándole medidas no farmacológicas como la actividad física adecuada, la alimentación saludable, evitar exponerse a tóxicos medioambientales, ¿no? Entonces, todo eso puede contribuir a que la enfermedad no avance. Ahora, si estamos con un paciente el cual ya tiene problemas en la parte motora, dificultad para caminar, por ejemplo, la lentitud y esto, pues ahí nos apoya mucho la parte de la terapia física, ¿no? Prevención de caídas, lo que les decía. No es que el paciente se tropieza de forma voluntaria. Vemos que hay una lentitud para mover, ¿no? Tanto las extremidades superiores e inferiores, un cambio de dirección, un desnivel, el problema, el cambio de su eje de gravedad, producto de los cambios posturales que hay, hace de que no puedan reaccionar de forma adecuada y se nos están cayendo, ¿no? Entonces, es importante acompañarlos, pues, y la parte de la terapia física precisamente hace prevención de caídas, ¿no? Entre otras cosas. Y si es que es un estadio avanzado, pues ahí solo es más soporte y calidad de vida, ¿no? Porque va a tener problemas para comer, deglutir, para deambular, ¿no? Entonces, en esa condición, pues, quieran o no, el familiar muchas veces se convierte en parte de, o en un personal de salud más, que a medida de que pasaron los años va aprendiendo, ¿no? Y sabe cómo ir tratando también, en este caso, a su familiar respectivo. Aquí hay una más, ¿no? De Yuri Mendiola. Si hay crisis de psicosis, ¿es recomendable suspender la levodopa o en qué caso se debería suspender la levodopa, no? O no es recomendable suspenderlo por ningún motivo. Bueno, es cierto, puede suceder algunas veces estos eventos o problemas atribuidos a la psicosis, la cual puede tener doble naturaleza. Uno de ellos es ya estadios avanzados de la enfermedad, ¿no? Donde los síntomas psiquiátricos predominen, el cual puede ser posible, y el otro es que sea consecuencia de la misma levodopa, ¿no? Existe una sobreestimulación que va a generar esta dopamina, llegando a que el paciente pueda entrar en un estadio de psicosis. Y bueno, lo recomendable en esto es no suspender de golpe, ¿no? Siempre se hace una reducción gradual del fármaco, viendo la respuesta. Si es que empieza a haber mejoría, pues vamos tratando de bajar a lo máximo posible y pues tratando de a lo mejor ir agregando algún agonista dopaminérgico por ahí que podría en cierta forma, o de otra familia, ¿no? Tal vez los ICOM podría ser, porque también los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol se han visto que podrían en este caso ser factores que contribuyan también a estos eventos de psicosis, ¿no? Entonces, se hace un descenso gradual y conforme haya respuesta, si se atribuye que es por el fármaco, le encontramos la dosis mínima habitual necesaria y si pese a eso el paciente aún persiste, pero en cierta mejoría, pues ahí sí podríamos suspender la levodopa, ¿no? Pero ya tendríamos que buscarle otro tipo de estrategias farmacológicas al paciente, ¿no? Lo cual hace mucho más complejo su tratamiento.
Por supuesto, ¿no? Bueno, lo que quiero en este caso y pretendo es que nos llevemos bien el mensaje acerca de que enfermedad de Parkinson, si bien es cierto, es neurodegenerativa y la enfermedad progresa y no encontramos una cura definitiva, es que el tratamiento y la intervención oportuna mediante estrategias no farmacológicas puede enlentizar la evolución de la enfermedad. Levodopa es nuestro tratamiento pilar con dosis mínimo efectivas, ¿no? No olvidarnos de la presencia de síntomas no motores, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Entonces, si nos llevamos bien en claro eso, yo creo que el pronóstico puede mejorar un poco más para nuestros pacientes que padecen de ello. Bueno, eso sería todo. Gracias.